La historia de Hugh Glass, el hombre que desafió a la muerte. Si alguna vez has escuchado la frase «la realidad supera a la ficción», la historia de Hugh Glass es el ejemplo perfecto de ello. Su odisea de supervivencia en las inhóspitas tierras del siglo XIX en Norteamérica es una de las más asombrosas y extremas jamás contadas. La historia de este explorador y cazador de pieles ha inspirado novelas, películas y leyendas que han perdurado por siglos. Un hombre sin miedo. Hugh Glass nació en 1783 en Pensilvania, en una época en la que los Estados Unidos aún eran jóvenes y las fronteras occidentales estaban llenas de peligros desconocidos. Poco se sabe de su infancia, pero su vida adulta estuvo marcada por la aventura y el peligro. Se cree que en su juventud fue capturado por piratas y que más tarde vivió entre los indios Pawnee, aprendiendo sus técnicas de supervivencia. Según algunos relatos, incluso se ganó su libertad de los piratas nadando hasta la costa, en una hazaña que prefiguraba su resistencia y determinación inquebrantables. En 1823, Glass se unió a una expedición de comerciantes de pieles dirigida por el general William Henry Ashley. Su misión era explorar el territorio de Missouri y Dakota del Sur, en lo que ahora es el Parque Nacional de los Badlands. Pero lo que debía ser una expedición lucrativa pronto, se convirtió en una lucha desesperada por la vida. El ataque del oso. En algún punto de la travesía, Glass se separó del grupo para cazar. Fue entonces cuando se encontró cara a cara con un oso grizzly, una de las criaturas más letales de América del Norte. El animal lo atacó brutalmente, destrozándole la espalda, el torso y la cara. Aunque logró matar al oso con su cuchillo y su rifle, quedó gravemente herido, apenas con vida. Cuando su grupo lo encontró, vieron que Glass estaba al borde de la muerte. Sus heridas eran tan graves que lo dieron por perdido. El líder de la expedición ordenó a dos hombres, John Fitzgerald y un joven llamado Jim Brille, quedarse con Glass hasta que muriera y luego enterrarlo. Pero después de varios días esperando, los dos hombres decidieron abandonarlo. Le quitaron sus armas y provisiones, lo dejaron en un agujero poco profundo y regresaron al campamento diciendo que había muerto. La lucha por sobrevivir. Pero Glass no estaba muerto. A pesar de sus heridas, la fiebre y el dolor insoportable, se negó a rendirse. Con una pierna rota, la piel destrozada y sin armas, comenzó su increíble travesía de más de 300 kilómetros hasta el fuerte más cercano, Fort Kiowa. Arrastrándose al principio y luego apoyándose en un bastón improvisado, Glass sobrevivió comiendo raíces, bayas e incluso carroña de animales muertos. En un punto de su viaje, encontró lobos devorando un bisonte y esperó pacientemente a que se fueran para poder alimentarse de los restos. Para evitar infecciones, se sumergió en ríos helados y dejó que las larvas se alimentaran de la carne podrida en sus heridas. Día tras día, avanzó con una voluntad de hierro, impulsado por el deseo de sobrevivir y vengarse de los hombres que lo abandonaron. Durante su trayecto, tuvo que enfrentarse a múltiples peligros. No solo luchaba contra el frío y sus heridas, sino también contra las tribus hostiles. En esa época, las tensiones entre los nativos americanos y los cazadores de pieles eran constantes, y Glass tenía que evitar a los grupos que no dudaban en atacar a los invasores de su territorio. En varias ocasiones, se escondió en cuevas y permaneció inmóvil durante horas para evitar ser detectado. Además, sin armas ni herramientas, debía ingeniárselas para protegerse. En una ocasión, fabricó un rudimentario cuchillo con una piedra afilada y utilizó su propia ropa para improvisar vendajes. La naturaleza se convirtió en su peor enemigo, pero también en su única aliada. Aprendió a interpretar los signos de los animales para encontrar agua y siguió los rastros de otros cazadores para acercarse a lugares donde pudiera conseguir alimento. La venganza que nunca llegó. Después de semanas de sufrimiento, Glass finalmente llegó a Fort Kiowa, donde fue atendido por comerciantes de pieles. Pero su historia no terminó ahí. Recuperado, emprendió la búsqueda de Fitzgerald y Brille, decidido a hacerlos pagar por haberlo dejado a su suerte. Cuando encontró a Brille, vio que el joven estaba arrepentido. En lugar de matarlo, lo perdonó. Pero cuando halló a Fitzgerald, descubrió que se había unido al ejército estadounidense, y debido a las leyes militares, no podía matarlo sin enfrentar consecuencias. En lugar de tomar venganza, lo dejó vivir, pero se aseguró de que Fitzgerald supiera que nunca estaría a salvo. Aunque nunca pudo vengarse, la reputación de Glass creció, y su historia se convirtió en una advertencia para aquellos que pensaran en traicionar a sus compañeros. Fitzgerald pasó el resto de su vida con la sombra de Glass acechándolo, temiendo que en cualquier momento el cazador volviera para ajustar cuentas. Un legado inmortal. La historia de Hugh Glass se convirtió en una leyenda entre los cazadores de pieles y exploradores de la época. Su increíble determinación,
resistencia y voluntad de vivir lo convirtieron en un símbolo de la supervivencia humana. Su historia ha sido adaptada en libros y películas, siendo El Renacido, de Revenant, 2015, protagonizada por Leonardo DiCaprio, la versión más conocida en la actualidad. Aunque la película toma algunas licencias creativas, el núcleo de la historia es real. Hugh Glass desafió a la muerte y regresó para contar su historia. Pero su vida no terminó ahí. Glass continuó explorando y cazando en las tierras salvajes de Norteamérica. A pesar de las adversidades, nunca dejó su estilo de vida. Se dice que participó en más expediciones y siguió enfrentando peligros hasta el final de sus días. En 1833, casi una década después de su increíble hazaña, Glass fue finalmente asesinado por una tribu de Arikara en lo que hoy es Montana. Su muerte, aunque trágica, no hizo más que cimentar su legado como uno de los hombres más resistentes y legendarios de la historia estadounidense. Hoy en día, su travesía sigue siendo recordada como una de las historias de supervivencia más impresionantes de todos los tiempos. Un hombre que, contra todo pronóstico, se negó a morir y caminó cientos de kilómetros con un solo propósito: vivir. ¿Te imaginas tener la misma determinación que Glass en una situación extrema? Su historia nos enseña que, cuando todo parece perdido, la voluntad humana puede superar cualquier obstáculo. La historia de Hugh Glass es un recordatorio de que, a veces, la única opción es seguir adelante, sin importar lo imposible que parezca el camino.